vamos a ver qué sucede con el procesador y por qué se te hacen lentas las cosas cuando ocupas de este tipo, ¿no? Entonces vas a ser un mejor programador de esta forma. Entonces lo que vas a obtener es que vas a poder aplicar la programación Assembler, vas a poder manejar los diferentes aspectos del sistema operativo, que esto es fundamental tanto para electrónicos como para informáticos, porque la siguiente materia es sistemas operativos. Entonces, para poder entender bien qué es la memoria, cómo se la segmenta y todo lo demás, necesitas inicialmente saber cómo modificar y cómo manejar la memoria. Y eso es aquí. Entonces, todo el hardware puede ser accedido a través del lenguaje ensamblador, que significa el lenguaje del microprocesador, el lenguaje máquina. ¿Ok? Para lo cual, entonces, lo primero que vamos a hacer es ver las familias de los microprocesadores. O sea, hay diferentes tipos de procesadores y los vamos a ver acá. Los de la familia Intel y sus hermanastros o sus medio hermanos, que son los AMD, son el mismo núcleo. Vamos a ver también los otros tipos de microprocesadores de los otros computadores que ya no existen en la actualidad, solo existen como reliquias, que son la familia de los Motorolas, que están dedicados a otro tipo de computadoras ya no a las computadoras PC compatibles. Y vamos a ver también los procesadores AMR, que son los procesadores de tu celular. Entonces vamos a ver cómo funcionan, qué se puede hacer con ellos, qué generaciones hay. Todo eso vamos a ver por qué. Porque es justamente que aprender cómo funcionan estos procesadores y cómo manejarlos te va a dar una perspectiva real de lo que puedes y no puedes hacer en una de estos dispositivos. Y una vez que veamos todo eso y la arquitectura en la cual funciona, vamos a ver la programación básica de los procesadores 80x86. ¿Por qué el 80x86? Porque es el primer procesador que se utilizó en una PC compatible, que es el que generó el boom de toda la tecnología actual. Antes del 8086, casi nadie utilizaba una PC compatible. Después del 8086, la PC compatible se expandió como fuego en un pasto seco, así. Fue increíble. Entonces, toda nuestra tecnología actual está basado justamente en este procesador. Y además vemos la programación en este procesador porque es la programación más compleja. Si puedes programar en el 8086, es súper simple programar un Raspberry, un Arduino, un AMR, un PIC 16F84 o 18550. Cualquiera de esos, su ensamblador es mucho más sencillo. Entonces, esas son las dos razones por las que vemos la programación en el 8086. Y luego entraremos a la programación avanzada. ¿Qué es la programación avanzada? El manejo de la memoria. Todo en realidad es memoria, pero aquí vamos a aprender cómo manejarla específicamente y cómo hacer las diferentes operaciones a través de eso. Obviamente vamos a utilizar un emulador para esto, que es el emulador 8086, que lo voy a colocar en el Classroom para que usted se lo baje y podamos utilizarlo porque nos va a permitir de forma didáctica observar qué está sucediendo en el microprocesador. Aunque sea simulado, pero sí se puede ver y puedes interactuar con todo lo que estás haciendo, entonces eso te da una mayor ventaja y mayor comprensión sobre lo que es el lenguaje ensamblado. Después de eso vamos a abandonar nuestro emulador porque ya tenemos que ponernos serios y formales y vamos a ir a la programación en Windows, donde ahí sí vamos a utilizar un assembler de verdad, ya no va a ser simulador, o sea que lo que hagamos va a tener sus consecuencias en el sistema operativo. Entonces, si algo no hacemos bien, nuestro sistema operativo se puede colgar. Entonces, por eso es que inicialmente manejamos un emulador para que no tengamos esos problemas y después ya podemos utilizar un ensamblador. En esta parte utilizamos un ensamblador libre, que es el FlatAssembler, y desde el semestre anterior ya estamos utilizando el RADAssembler porque me he quedado sin auxiliar.
Espero poder encontrar algún auxiliar que me ayude en esta parte, pero mientras tanto yo lo voy a seguir dando la programación en Windows. ¿Okay? Y después vamos a ver el coprocesador matemático. Dependiendo del tipo de trabajos que yo vaya a pensar para el final como proyecto de la materia, tendremos que utilizar o dispositivos periféricos o coprocesador matemático, dependiendo. Eso va a determinarse después del primer parcial. Pero el coprocesador matemático es un procesador similar al 8087, por eso se llama el 8087, con la misma nomenclatura que el 8086, son complementarios. Solamente que el 8086 no maneja números complejos, o sea, punto flotante, reales, como nos han enseñado en cálculo 1, cálculo 2, en esas materias matemáticas. El 8087 sí lo hace y vamos a aprender a manejar. Pero como ya vamos a estar diestros en el 8086, vamos a ver que el 8087 es un juguete. Nos vamos a reír de lo que es la programación del 8087. Inclusive ha habido semestres en los cuales me han pedido que solamente entre al examen el 8087. Pero obviamente no puede ser. Ya se van a dar ustedes cuenta por qué. Y finalmente, dispositivos periféricos, o sea, cómo conectarnos a diferentes dispositivos periféricos a través del lenguaje ensamblador. Y ahí es donde vamos a concluir la materia. ¿Ok? La bibliografía básica de donde sale todo esto es el texto de la materia que se llamaba antes INF 475, ahora ya se ha dejado esa nomenclatura, de su autor, nuestro querido y bien recordado maestro Luis Jauregui Torrico, que fue el primer informático egresado de San Simón, y él escribió este texto, y es uno de los muy buenos textos que se pueden encontrar. También están textos un poco más complicados, pero muy buenos también, como es el 8286 y el 8386, pero está en inglés, Assembly Language Program. Es muy bueno, pero está en inglés. Si quieren algo en español, pero ya es mucho más avanzado, están los microprocesadores de Intel avanzados de Berry Gray. Se los recomiendo después del primer parcial. Antes no lo lean porque es bastante complicado. Bastante complicado de entender. Entonces, ya con la base inicial, ustedes ya van a poder comprender después. Porque habla específicamente de los registros adicionales que tienen los procesadores avanzados. Esos registros no los tienen los primeros procesadores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el semestre. Y como evaluación, estaba proponiéndoles algo, pero he decidido que mejor ustedes me propongan cómo evaluar, porque obviamente yo he quedado escandalizado cuando en el curso de invierno ha ingresado un docente a dar la materia en invierno cuya nota era de 0. ¡Qué absurdo! Yo he tomado ese examen y le he propuesto una de las preguntas que generalmente les propongo a ustedes en su examen de primer parcial y no ha podido. Y específicamente esta pregunta no la voy a colocar ahora este semestre. Le he preguntado que ingrese un login y una contraseña de un correo electrónico. Y lo he empezado a hacer en pseudocódigo. Y le he dicho que tenía que ser en Assembler. Y me ha respondido que no sabía Assembler. Obviamente se ha sacado 0. ¿Cómo es posible que a la materia de bajo nivel entre alguien que no sepa Assembler? Absurdo desde todo punto de vista. Y eso ha sido por presión de consejeros estudiantes, lo cual da mucha pena. Da mucha pena. Yo personalmente me he sentido dolido porque ¿cómo puede alguien que no sabe Assembler entrar a dar Assembler y encima se lo permite? Y esto lo hago como denuncia pública, era específicamente para que un dinosaurio que me ha ofrecido dinero para aprobar la materia pueda egresar. Es vergonzoso llegar hasta ese punto. Pero sucede.
Así pues, entonces, quiero quedar, como siempre, todos los semestres, yo siempre quedo cómo nos vamos a evaluar. No soy el ogro como pintan los consejeros estudiantes, de que yo impongo la evaluación, de que yo digo cómo va a ser, de que no les doy tiempo y ese tipo de falacias, mentiras. Pueden preguntar a sus compañeros que ya hayan aprobado la materia. El primer día yo siempre quedo cómo nos vamos a evaluar. Y así estaba planteando una nueva forma de evaluación, pero he decidido mejor que me la planteen ustedes para que luego, cuando las falacias de los consejeros se vuelvan a pronunciar porque dicen que es un no sea cierto, ¿no? Sino que los que determinan la forma de evaluación son justamente en acuerdo los estudiantes y el docente. Lo único que yo pido, no me pidan que regale nota. No hago eso. No lo voy a hacer. Jamás. Fuera de eso, pueden pedirme cualquier cosa. Y espero que lo hagan seriamente porque lo que pidan es lo que se va a cumplir. ¿Ok? Adelante. Con la salvedad, perdón, Tomás, con la salvedad de que los consejeros estudiantes han solicitado que el proyecto de fin de semestre para los de ingeniería electrónica sea hacer un circuito, porque no saben programar. Eso es lo que han argumentado. Los electrónicos no programan. Y yo me he quedado sorprendido, ¿no? Entonces, no programan, ¿para qué llevan introducción? ¿Para qué llevan elementos? ¿Para qué llevan taller? Pero eso argumentan los consejeros estudiantes, que los electrónicos no programan. Entonces, bajo esa salvedad de que para los electrónicos sí o sí tiene que haber un circuito, contraviniendo lo de la pandemia del COVID, entonces tendremos que buscar alguna forma de que yo vea el circuito. Bien, estoy a sus órdenes. ¿Qué me sugieren? ¿En qué podemos entrar de acuerdo para las evaluaciones? Esta materia es un taller, tiene que tener un producto, por si acaso. Estoy escuchándolos ahora. Buenas tardes, perdón, ingeniero. Sobre lo que usted dijo al principio de que va a utilizar RASM, que según lo que tengo entendido ya está bastante antiguo y no lo actualizan como deberían. Hay un ensamblador, FASM, que es Flat Assembly, que es bastante popular, se está desarrollándose activamente, o sea, cada mes tiene nuevas versiones, tiene un foro bastante activo, además de que funciona en Windows, Linux, Mac, es open source, es de licencia GPL y lo bueno es que también tiene versión para ARM, o sea, no solamente para procesadores CISC como Intel. Y yo sugeriría que podamos usar ese. Tiene un excelente manual. Para mí es ideal de que esté en inglés, pero no sé, creo que hay algunas personas que les da una cierta fobia a eso. Pero ¿Me eso repites, por favor, qué qué distribución de Assembler es? FASM, Flat Assembler, le voy a pasar. Es el Assembler que utilizamos en la parte de programación Windows. En la primera FASM. parte, si quieres puedes escribirlo en el chat. Yeah. En la primera parte utilizamos el emulador, porque nos estamos iniciando. En la segunda parte utilizamos Flat Assembler, seguido, para los que quieran, con el RAD Assembler. Sí, justamente utilizamos eso, Vladimir. Utilizamos Flat Assembler, por si acaso. Pero hay algunas personas que prefieren utilizar RAD Assembler. RAD Assembler no es específicamente un assembler, es un IDE que puede utilizar Flat Assembler, lo cual permite que yo pueda jalar mis botoncitos, jalar mis cajitas directamente y el código sigue siendo Flat Assembler. Así que no te hagas mucho problema. Si tú quieres hacerlo ya solamente era un IDE. en modo texto Flat Assembler, puedes hacerlo porque a un principio yo les voy a mostrar solamente modo texto.
Y después les voy a mostrar cómo hacer esas cositas de los IDEs que aceleran el trabajo de programación, porque solamente lo utilizamos para eso. Utilizamos RadAssembler, cuyo núcleo sigue siendo el compilador del FlatAssembly, por si acaso. Ah, ya, muy bien, muchas gracias, está bien. Ok, no te preocupes, gracias por tu sugerencia. ¿Qué más? Ahora nos centraremos en las evaluaciones, por favor.